everything to me if we could take a holiday. Gracias. Y buenas tardes ya, casi noches por lo del retardo. Les voy a dejar tiempo luego para que vayan a comer. Agradezco mucho la presentación, por supuesto la invitación a INADEM y a Andrés para estar aquí hoy en el Day of Knowledge y por supuesto su presencia, pues ustedes son los líderes del presente, pero sobre todo del futuro. Todas las universidades que ustedes representan son las que nos tienen que ayudar a cambiar y a transformar no este país, sino la sociedad en general. Saludo especial, que no veo muy bien, a nuestros alumnos del TEC de Monterrey. ¿Dónde estáis? A los alumnos del Full-Time MBA en Innovación y Emprendimiento de EGADE Business School. Y por supuesto a todos los que nos acompañáis. Todos, ¿eh? Igual de aplauso. Bueno, ventaja competitiva, voy a hablar en castellano, con lo cual, sorry guys, my colleagues, creo que va a ser algo más sencilla, ¿verdad? Esa comunicación, aunque sea unidireccional, espero, como decía Andrés, escuchar vuestras reacciones, medir la temperatura y, por supuesto, al final que os pongáis de pie y estas cosas. Bueno, me han puesto detrás de un caricaturista extraordinario y de un músico, porque al final un profesor también pertenece al show business, ¿verdad? Aunque a veces lo echamos de menos en nuestras aulas. Mi objetivo en estos 28 minutos y 32 segundos es provocaros, lanzaros 4 ideas. Por supuesto, no es una clase, ni tenemos ninguna intención de utilizar metodologías docentes, pero sí que os vayáis con 3 o 4 mensajes y esta noche digáis, este señor que me ha hablado ha hecho cosas interesantes, ¿no? ¿Cómo afecta esto hoy mi presente, mi futuro, mi vocación, lo que quiero hacer, en ese esfuerzo también de transformarnos personal y profesionalmente y transformar a nuestras sociedades? Empiezo con una anécdota. El otro día en un evento similar a este, no tan extraordinario, Andrés, como a los 3 minutos, y era un formato más participativo, a los 2 minutos tal vez alguien levantó la mano. ¿Y usted de dónde es, doctor? Le dije, no sé, ¿tú de dónde crees que soy? Y el tipo me dijo, de Saltillo. Pensar en las oportunidades de emprendimiento disruptivo que lleva esta respuesta aparejada, ¿no? Los avances de la ciencia médica, en la otorrinolaringología y demás. Bueno, vamos a arrancar con algunas ideas de las que tenía para compartir con vosotros. Yo llevo enseñando, ¿cómo se vuelve atrás en el rojo, verdad? Llevo enseñando o intentando enseñar emprendimiento 30 años. Enseñando y dando trigo, decimos, he desarrollado muchos proyectos emprendedores, la mayoría he fracasado. En otros, pues me ha permitido, nos ha ido bien, dedicarme hoy a la enseñanza. Y también he invertido en muchos proyectos, en muchos jóvenes y no tan jóvenes, en ideas, en industrias, en innovación, con resultados también variopintos. Eso me lleva a tener una foto muy clara de qué es emprendimiento. Y mi primer mensaje es, a veces contamos mal la película. Y el emprendimiento va más allá de ese esfuerzo individual o grupal de 2 jóvenes como vosotros. Perdonad que me refiera a mis alumnos del Full-Time MBA en Innovación y Emprendimiento, que dentro de un año, cuando acaben su programa, decidan emprender. Identificarán una oportunidad de negocio, una industria afín, pondrán en valor de alguna manera sus competencias, sus conocimientos, harán algo de planeación o lanzarán un producto mínimo viable al mercado, buscarán recursos y gestionarán el éxito, ¿no? Esta es la foto que tenemos común del emprendimiento en una sociedad. Y es muy valiosa. Este es el emprendimiento que crea riqueza, que crea empleo, que crea innovación, que ofrece oportunidades a jóvenes como ustedes, que acorta la brecha social, generando riqueza en los países. Pero es una foto muy corta. Oye, ¿los gobiernos? ¿Queremos gobiernos emprendedores? ¿Qué significa exactamente esto, no? ¿Gobiernos más justos? ¿Gobiernos que garanticen la seguridad jurídica de los países? ¿Que ofrezcan oportunidades a todos
los ciudadanos, que avancen en innovación, que digitalicen sus prácticas de gobierno, eliminando enormes cantidades de corrupción. ¿Es posible tener gobiernos emprendedores? Nuestros emprendimientos sociales, a veces confundidos con instituciones caritativas. ¿Por qué no insuflamos emprendimiento en nuestros NGOs, en nuestras ONGs? ¿Por qué no hacemos que estas instituciones funcionen con un régimen casi empresarial? Que crezcan, que estén bien gestionadas, que gestionen valor, que tengan una cuenta de resultados positiva a lo largo del día. ¿Cuál será el resultado de esto? Su impacto se multiplicará de manera exponencial. Y vamos a hablar hoy de exponencialidad. En definitiva, emprendimiento va mucho más allá de esta foto que tenemos del emprendimiento dirigido al startup y el fruto individual o colectivo. El emprendimiento es un mindset, un espíritu que aplicamos en nuestro día a día, que aplicamos como personas, como familias, sin duda como empresarios, como directivos o como trabajadores de una empresa. ¿Y cuál es el objetivo de la empresa? Pues crecer, generar valor, decía nuestro cartunista, valor colectivo, valor a los accionistas. Cada vez más, afortunadamente, valor colectivo a la sociedad, share value. Y las empresas tienen que ser emprendedoras. Creo que la respuesta está implícita en la pregunta. En definitiva, hablamos de que emprendimiento es un mindset, un estado mental, y que implica varias cosas. Implica una decisión. Yo voy a emprender. Repito, en este ámbito personal, en un ámbito empresarial, en un ámbito social, en un ámbito gubernamental. A mí me echaron de un gobierno por, yo quiero ser un emprendedor gubernamental. ¿Cómo es eso? No, bueno, como resultado duré poco. Y el emprendimiento se enseña y se trabaja. Esa es la primera idea. Pensemos en algo más amplio. ¿Cómo hemos enseñado emprendimiento los últimos, 30 años? Desde Schumpeter, pues igual 70, 80 años. Y venimos hablando de emprendimiento como un proceso que más o menos podemos aprender y dominar, lo cual tiene connotaciones positivas, ¿no? No sé si veis algo aquí. Emprendimiento es la habilidad de organizar recursos, recursos financieros, recursos humanos, recursos de permisos y licencias gubernamentales, de vocaciones y proveer liderazgo. Y empezamos a identificar al emprendedor como un líder o al equipo emprendedor como un equipo líder en su desarrollo para crear valor económico y social. Y esto lo venimos repitiendo como un mantra 30 años. Es una definición de Babson. Babson, como saben ustedes, después del Tecnológico de Monterrey y de sus universidades, es la principal universidad en emprendimiento en todo el mundo. Number one en el Princeton Review por 22 años, creo. Yo lo que me planteo es, hoy como profesor, desde luego como emprendedor, tengo una respuesta clara, pero como profesor, que tengo una responsabilidad de transmitir, de empujar, de divulgar, de investigar, de hacer a ustedes partícipes de conocimiento, ¿es esto lo que quiero enseñar? ¿O esto? Yo tuve la fortuna, como ustedes son buenos estudiantes, hay una industria magnífica que es la de las becas. Hay muchas becas por ahí que desconocemos su existencia. Yo tuve una beca muy buena, estudié en Estados Unidos, tuve la oportunidad de trabajar en Harvard con un profesor, Stevenson, que durante muchos años fue el gurú del emprendimiento mundial, ¿no? Y durante muchos años usaba alguno de sus teaching notes. Por ejemplo, esta, ¿no? Sacaba la foto el otro día. Decía, ¡buah! Hace mucho que no hablo yo de esto, ¿no? Decía, oye, ¿y cómo el emprendedor empieza a crear y diseñar estrategias? Digamos, pues no sé, he definido bien mis goals, ¿no? Mis objetivos, ¿qué quiero hacer? Tengo la estrategia correcta para llevar estos objetivos, que puede ser de generar valor social, de ser innovador, de hacer mucha plata, por cierto, algo muy lícito, ¿verdad? De desarrollar mi comunidad, N. Y tercero, ¿puedo ejecutar esta estrategia? Tengo los recursos, las capacidades, el acceso al mercado, el network. Y sobre esto construíamos cursos y cursos de 30 sesiones.
Y era sencillo. Decíamos, emprender es posible. A emprender se aprende. El emprendedor no nace. Echando la vista atrás, uno empieza a cuestionarse algunos de estos grandes principios. Decíamos, si emprender es una receta, esto es como cocinar. Algunas de las cosas que nos compartía Toro están en esto, ¿no? Y en la receta, ¿qué ingredientes utilizamos? Bueno, pues gente como ustedes, emprendedores o equipos, ¿verdad? Que, como antes decía, identifican una oportunidad. O es que tengo algo que no funciona muy bien, voy a ver cómo lo mejoro. Es que creo que aquí hay una oportunidad. Es que aquí hay gente que está desarrollando modelos de negocio exitosos y voy a subirme a ese... Planeaba planes de negocio que duraban un año. Ese era el takeaway en muchas escuelas de negocio líderes en el mundo. Un año trabajando en un plan de negocio. Hoy, si hacemos esto, by the time we get to market, there is no market. No podemos, ¿no? Tenemos que buscar otras fórmulas de ser más eficaces, más ágiles, para probar el sentido de nuestro producto o servicio. Buscábamos plata. Tenía 3 entrevistas antes de esta sesión y las 3 me preguntaban ¿cómo está en México el sector del capital riesgo y la inversión? Regular, está regular, por muchos motivos que hoy no vienen al cuento, pero buscábamos plata en ese entorno de inversores informales, los business angels, los friends, family and fools, y luego ya cuando nuestro proyecto estaba crecidito, en los inversores grandes, ¿no? En las grandes ligas. Y con eso, a gestionar el crecimiento. Como resultado de estas enseñanzas tan magníficas que impartíamos en las aulas, un 96% de los proyectos emprendedores lanzados en las 50 primeras economías fracasaban. Siempre nos quedaba la excusa, fracasa el proyecto, no el emprendedor, ¿no? Y es cierto, y hay resiliencia y empezamos desde cero. Este era el entorno. Un entorno en el que pensábamos que éramos capaces de predecir el futuro, ¿no? Que todavía es parte importante de lo que hacemos en las empresas. Lo que pasa es que el futuro se está volviendo impredecible. Entonces en Babson se desarrolló, que ha seguido con diferentes nombres, la teoría de, oye, ¿es posible predecir el futuro o queremos crearlo? Nuestro objetivo, desde luego, como universidad y como sociedad, debe ser crear el futuro, porque predecirlo es muy complicado. Esos grandes ejercicios de planeación funcionan cada vez menos. Es importante tener la foto, ambos escenarios son valiosos. Pero hoy la diferencia está en ¿y quién se atreve con la información adecuada en salir al mercado y crear ese futuro? Pensar en... Me hacían una pregunta esta mañana, oiga, ¿usted qué piensa de la salud mental de Elon Musk? Digo, hombre, pues parece un poquito apretada la pregunta, no tengo mucha información sobre la salud mental del señor Musk, pero es una de estas personas, uno de estos estereotipos que todos tenemos, que no ha predecido el futuro con base en el pasado, lo ha creado. Y esto lo ligo con el mundo en el que vivimos hoy y el rol de la innovación. Oye, ¿para emprender hay que ser innovador? Pues podríamos tener 2 tipos de respuesta. Depende del tamaño de la industria y del grado de consolidación de la misma. Con esto me refiero que alguien lanza un modelo de negocio valioso, lo capturamos, lo mejoramos, lo tropicalizamos y lo llevamos al mercado, ¿no? Bueno, pues un modelo muy habitual en muchas industrias. ¿Cómo de sostenible es ese modelo? Y ahí es donde la innovación empieza a jugar un papel importante, ¿no? Thomas Edison escribió en su día algo que tiene mucho valor. ¿Qué es la innovación desde el punto de vista del emprendimiento, de las industrias y de los mercados, ¿no? Y dijo esto, oye, algo que no venda significa que no haya un número suficiente de clientes a los cuales ese producto o servicio les genere valor inmediato. Eso es no vender. Si yo no quiero inventar nada que no venda. La propia venta de ese producto o servicio es la prueba de su éxito. Hablamos de emprendimiento, de innovación, de la utilidad de la innovación, evidentemente manteniendo a la cabeza otro constructo importante. La innovación, si inventa posible, es un elemento muy valioso de desarrollo de las sociedades. La transferencia tecnológica, la investigación
que desarrollamos en las universidades. El propio avance de la ciencia no es posible sin una visión menos mercadista de la innovación. Pero cuando hablamos de emprendimiento, empezamos también a tener en nuestro círculo al cliente. ¿Y a quién va a comprar mi producto o servicio? Que es el éxito al final de mi desempeño emprendedor. Y aquí Edison nos viene muy a mano. Y ese es el entorno en el que nos hemos movido muchos años. Ustedes ya son miembros de otra generación. Comentaba antes con Andrés, ¿en qué año te graduaste? No lo vine a repetir, pero vamos, muchos de ustedes no habían nacido, ni siquiera los de Saltillo. Estábamos en otra velocidad. Pero hoy, de repente, el mundo empieza a volverse exponencial. Oye, ¿esto qué es? Y no lo entendemos muy bien, ¿no? Al final es una fórmula matemática, un multiplicador, ¿no? Porque la innovación ha existido siempre. Los españoles dominamos el mundo gracias a los barcos y a la navegación. El viernes que viene o el sábado que viene tengo una cena y se le recordaré a algunos de mis colegas parte de esa historia, ¿no? Después Portugal, con 3 barcos, fue capaz de oponer una resistencia enconada al dominio de España. Y la historia evolucionó y la revolución industrial y la máquina de vapor cambiaron enormemente esta industria. Y fue una gran innovación. Y les cuento una anécdota muy interesante. ¿Y cuál fue el siguiente paso? Hoy estos barcos empezaron a trasladar personas y productos de la agricultura, otros bienes de consumo, digamos que entre Nueva York o entre México y Londres, fomentando un comercio internacional y el inicio de eso que conocemos como la globalidad, que siempre ha existido, ¿verdad? ¿Qué cambió? Cambió la velocidad. Después de estos barcos, los emprendedores a cargo de estas empresas navieras estaban muy preocupados por maximizar su modelo de negocio, hacer más plata y generar más valor e innovación a sus clientes. Ustedes que iban en el barco o las empresas a las que les manejaban productos y servicios. Y empezaron a invertir en motores más potentes. Oye, ¿qué pasa si de México a Londres, en vez de tardar 3 días, tardamos 2 días y medio? Bueno, pues es medio día más que multiplicado varias veces al año me supone 2 viajes más. Y eso tiene un valor económico. Pero claro, aquello era finito. Al final el crecimiento del motor pues tenía un cierto límite, ¿no? O el límite ya no, lo sobrepasaba la ciencia. Hasta que alguien dijo un día, innovó, oye, el problema no es el motor, güey. Güey porque era de México, claro. El problema es el tiempo que este barco pasa en Londres y en México cargando y descargando. Fijaros qué manera, ¿no?, de replantear una ecuación de valor. Y empezó a desarrollar lo que hoy conocemos como pues, la industria de los containers. Y los días que pasaba el barco en puerto eran 3 y medio. Sin embargo, los innovadores de la época estaban preocupados en ganarle medio día a la velocidad. ¿Entendemos la innovación? Esto ha existido siempre, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer a alguien que lleváis en el bolsillo hoy, Steve Jobs, hace muchos años cuando le votaron de Macintosh. Bueno, pues al final, oye, los accionistas, cuando tengáis socios en un proyecto, pues es una relación difícil y muy relevante. Y le echaron en un momento en el que la compañía pues, no tenía los resultados financieros adecuados. Probablemente algo que leamos en las próximas semanas alrededor de Elon Musk. Puede suceder esto, ¿no? La tensión entre el valor económico y el proyecto del emprendedor. Y este señor se fue a Palo Alto y fundó una empresa que se llamaba Next. Sois muy jóvenes. Producían el mejor ordenador jamás fabricado. Una máquina maravillosa para la época que tenía varios problemas. Uno de ellos era el coste. Entonces, el valor que trasladaba al cliente pues era muy difícil de amortizar por salvo que fuera un centro de investigación. Yo me fui a ver a este señor y estuve 8 horas esperándole en el lobby porque me quería llevar Next a distribuirlo a Europa. Y la secretaria me dijo, está muy ocupado. Bueno, yo fui muy resilient, estuve 8 horas, me recibió 5 minutos, le conté lo que quería, se rió y me dijo, no, ya tenemos un distribuidor en Europa, pero me ha encantado, tal. Y de hecho me estuvo mandando información sobre la compañía tiempo. Esta era una compañía basada en la innovación. Y a veces la innovación que no vende, como dijo Thomas Edison, pues lleva a que haya proyectos que fracasan, ¿no? Y hoy hablaba de la exponencialidad. Estamos acostumbrados a pues, los pasos lineales, ¿no?,
Yo doy 30 pasos, pues recorro 30 metros, ¿no? En los modelos en los que estamos hoy, en los cambios de industria y de mercado, empezamos a hablar de exponencialidad. Y 30 pasos exponenciales, con un multiplicador, supondrían 26 vueltas a la Tierra. Empezamos a entender el impacto, la profundidad y la velocidad del cambio. Lo que antes se producía en 100 años, hoy se produce un poco antes, ¿no? Esta es una foto muy interesante que demuestra o que nos enseña cuánto tardaron ciertas industrias o productos de gran consumo en alcanzar 50 millones de usuarios. La primera, el avión. Hasta que las aerolíneas tuvieron 50 millones de usuarios, pasaron 68 años. Bueno, pues había velocidad y tal, ¿no? Hago la historia muy breve. Me paro en la televisión, 22 años. 22 años. Un poquito más adelante, el iPod, Steve Jobs otra vez, ¿no? Y transformó nuestra manera de vivir, de escuchar música, de no relacionarlo porque estábamos con la música conectada, ¿no? 24/7. Pokémon Go, 19 días. Tengo que añadir ahí Fortnite. No sé cuántos de ustedes jugáis a esta cosa. 3 días en alcanzar 50 millones de usuarios. Esto es exponencialidad. Mi pregunta es, oye, ¿los modelos de enseñanza y los modelos de difusión y de creación de espíritus emprendedores son adecuados ante este escenario? Yo creo que la respuesta no hace falta darla. Sigo. Vemos cómo hay emprendedores capaces de difuminar barreras entre industrias. Oye, ¿qué fabrica Tesla? Hablábamos de Musk hace un momento. Pues sí, carros y otras cosas, ¿no? Y baterías. Y sin embargo, pues compite en una industria en la que no está muy familiarizado, ¿no? Compite con Ford, por ejemplo. Fijaros los datos, ¿no? Espera, que me han dado una cosa aquí, muy bonita. El valor de Tesla, esto era antes de la enajenación mental transitoria última de Elon Musk y de su proyecto de sacar de la bolsa a Tesla. $360 per share. Ford, que tiene unos activos que multiplican 14 veces los de Tesla, sin embargo su valor de acción es $11. Y eso se lleva a la capitalización de una y otra, ¿no? Que está por aquí en algún sitio. La capitalización de Tesla es 16 veces superior a la de Ford. Y aquí pasa algo raro, ¿verdad? Bueno, pues el emprendimiento y esa velocidad de cambio difumina ciertas barreras. Tesla realmente no es un fabricante de carros. Es una empresa valorada en el sector tecnológico y, por lo tanto, con la aplicación de unos PERs o unos multiplicadores que fijan el valor bursátil, muy diferente, ¿no? Sigo dándos algún ejemplo de lo que tenemos hoy y por qué hablamos ya de exponential entrepreneurship. Para que veáis que también sé inglés, ¿eh? Importante, lo decía alguien antes, muy importante. Bueno, es un vídeo algo más largo, pero lo que veis es el efecto que le produce hoy a un recién nacido un iPad y con qué naturalidad lo maneja. Por eso hablamos de nacidos o nativos digitales, ¿no? Y una revista a la que intenta pues, actuar como si fuera una tableta, ¿no? Ese es el mercado al que nos enfrentamos. Hay gente que sigue pensando que la revolución emprendedora va de tecnología. Yo creo que no, aunque la tecnología es importante. Esto es un iPhone X y esto es la sala de la NASA en el lanzamiento de la misión tripulada a la Luna. Curiosamente, la capacidad de cómputo que tenemos en esta cosa es superior 2 veces a la capacidad de cómputo total del equipo y la sala de lanzamiento de la misión tripulada a la Luna. Pero seguimos pensando que emprendimiento tiene una serie de, o es un ecosistema que podemos explicar. Amazon, ¿conocéis? Yo vengo de Estados Unidos, he estado comprando estas cosas. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go?
What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. Bueno, os invito a que visitéis esto, que es muy interesante. Este es el segundo gran mensaje que a mí me gustaría compartir con vosotros. Oye, esto de la innovación, la exponencialidad, los cambios en el mercado, ¿son necesariamente o van necesariamente de tecnología? Amazon es una compañía de retail. Bueno, pues que ha reinventado una industria completa. No solamente la ha reinventado, sino que ha destrozado, con el apoyo de Alibaba, ¿verdad? Entre los dos suman hoy un 60% del retail mundial, ha destrozado a los retailers tradicionales. Los que no se han adaptado pues están en francos problemas, retroceso bursátil o desaparición. En Estados Unidos hay tours por los malls fantasmas, los llaman, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos cómo los modelos de negocio se trasladan. Mi pregunta, sería una pregunta para una clase, os voy a dar yo la respuesta, es: claro, es que Amazon es una compañía de tecnología. O Tesla, o Google, o Apple, o las que vamos a ver ahora. No, no lo son. Son compañías de cliente. Y el cambio principal que produce, y que es muy relevante a la hora de pensar cómo generamos valor a un cliente, es: oye, ¿y yo por qué le voy a comprar a Amazon? ¿O por qué le voy a comprar, o por qué voy a ser cliente de un banco pues muy evolucionado en tema de fintech como es BBVA? Es por la tecnología. Hombre, la tienda está muy fregona, ¿no? Está muy bien ahí dentro y tal. Pero hay algo más, ¿no? ¿Qué hay? Comodidad, inmediatez, servicio, impecabilidad. ¿Por qué yo soy cliente de BBVA? Bueno, primero porque trabajé con ellos y me pagaban bien y soy fiel. Pero segundo, porque hace muchos años sacaron la primera app financiera que funcionaba y que a mí me ofrecía un valor maravilloso. No tengo que ir a un banco. De hecho, hasta que llegué a México estuve 20 años sin pisar un banco. Aquí tuve que venir, que me diera la tarjeta y todas esas cosas, ¿no? Eso es valor, no es tecnología. Aunque evidentemente la tecnología es el motor de la generación de ese valor. Pensar en empresas que conocéis: Uber, Airbnb, Skype, Alibaba, Facebook. ¿Cómo han reinventado industrias completas? Eso es innovación. ¿Y cómo lo han hecho? Generando valor adicional al cliente. Yo os ponía el ejemplo de la industria financiera, pero pensar en Uber. Yo durante muchos años era usuario de taxis. Oye, con mis respetos, ¿no?, a los taxistas, voy a usar los de Madrid para no ofender a nadie, ¿no? Vehículos en mal estado, que olían, sin aire acondicionado, con una falta de higiene a veces caros. Entonces, Uber, que va de la aplicación, hombre, va del servicio total, y así podríamos seguir, ¿no? Esto es lo que llamamos transformación digital. Y la exponencialidad es que esto pasa a una velocidad que o nos subimos en la ola desde el día 1 o tenemos que reinventar. Y ahí es donde la capacidad de emprendimiento de las sociedades pues tienen un peso muy importante. Y me queda 1 minuto y 41 segundos y le voy a meter la tercera variable sobre la que quiero que penséis, vosotros. Decía antes, vosotros sois el futuro de México y de las sociedades. Cuando me preguntan qué tal vez México, de un país con muchos problemas, yo hablo con mucha franqueza, estructurales, de falta de seguridad, a veces sin Estado de Derecho, con corrupción, pero con una gran ventaja. Ustedes, el talento, la juventud, ese talento creativo que tiene la capacidad hoy de desarrollar esos emprendimientos. Ese talento también está cambiando y ustedes tienen que hacerse dueños de su futuro y prepararse para el mismo. Y hoy, y esto es una pregunta que le hacían a 3.000 CEOs a nivel mundial, oiga, ¿y usted qué busca en sus empleados, en sus emprendedores corporativos? Y no buscaban, oye, marketing, estadísticos, temas de CSR o financieros. No, eso no estaba en la respuesta. ¿Significa que no es importante? Claro que es importantísimo. Yo quiero el financiero más fregón, perdón por la expresión que hay en el mercado, pero no me es suficiente.
Quiero gente que tenga competencias que empaten con esa exponencialidad que yo les estaba presentando, con el mundo que vivimos hoy. Que sean capaces de trabajar con grupos diversos, multidisciplinares, remotos, que gestionen el tiempo y que tomen decisiones priorizando, que entiendan y trasladen este fenómeno de la digitalización y la tecnología a valor cliente, y eso son 3 sesiones de un programa, network, conexión, en todas las direcciones, y finalmente una capacidad de solventar problemas complejos que son los que hoy nos presentan nuestras sociedades. Las buenas noticias es que ustedes están en una sociedad que hoy les está empezando a brindar oportunidades para desarrollarse en esta dirección. Las malas es que sigue siendo su responsabilidad y que si ustedes no se empoderan a sí mismos para ayudarnos a cambiar el mundo, pues será difícil que este cambio innovador, profundo y emprendedor tenga lugar. Muchísimas gracias y que disfruten.